Hablemos de manufactura. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Manufactura de Index Nuevo León. Mi nombre es Luis Compain, director del Comité Fiscal Finanzas de Index Nuevo León y director de Contabilidad y Finanzas de Allian Plastics. Me da un honor y un gusto presentar a mis compañeros, colegas y amigos y además miembros del Comité Fiscal Finanzas, Cindy, Vero y Eduardo, quienes me acompañan en esta ocasión para este podcast. Hola, soy Cindy Alvarado, supervisor Tax Accounts de Esteris México. Hola, soy Verónica Rangel, contador de impuestos de Magna Internacional. Hola, soy Eduardo Suárez, gerente de estrategias fiscales de John Deere. Gracias. Pues muchas gracias. Pues vamos a platicar en esta ocasión del tema de cómo mantener el cumplimiento de nuestras certificaciones IVA y EPS en nuestras plantas. Y pues no sé, ¿nos puedes comentar, Cindy, por qué escogimos este tema o alguna de las ideas de las que vamos a estar exponiendo? Sí, me gustaría iniciar con el tema de la contabilidad electrónica o la digitalización, que nosotros normalmente le llamamos nueva era de la digitalización, que inicia del 2014 a la fecha. Entonces, ¿por qué es muy relevante esta información? Porque a partir de esta nueva era de la digitalización han sucedido dos cosas. Una de las principales es, viéndole de la autoridad hacia el contribuyente, es que ya hay tanta información que tiene hoy en día la autoridad y cada vez es más sencillo y más eficiente la revisión análoga por parte de la autoridad y detectar con mayor facilidad cualquier incumplimiento que nosotros podamos tener, ¿sí? Y si lo vemos del contribuyente hacia la autoridad, a nosotros nos ha obligado a tratar de cambiar nuestra metodología de trabajo, implementando una metodología de trabajo bajo la prevención y no la corrección. Y eso es un reflejo que nosotros hemos visto con todos los avisos, las notas, las auditorías sin previo aviso que hemos estado recibiendo vía buzón electrónico. Y esto a su vez pues conlleva un impacto importante en el cumplimiento de IMEX, IVA, OEA o alguna certificación AAA, AAA que podamos tener hoy en día. Entonces, pues prácticamente es revisar y analizar esos puntos que nosotros tenemos actualmente para cumplir y que el día de mañana estemos preparados para alguna revisión por parte de la autoridad, y responder de manera inmediata ante esos requisitos que hoy en día nos están solicitando, que suelen ser muy complejos y con una serie de requerimientos realmente importantes. Bueno, y para comenzar, pues yo creo que primero deberíamos hablar de cuáles son los beneficios de las certificaciones IVA y EPS y de ahí empezar a desarrollar nuestro tema. Sí, pues uno de los principales beneficios de la certificación IVA y EPS es que las empresas pueden evitar el pago del IVA o diferirlo, en este caso, entonces, en las compras de materias primas. Entonces, normalmente una empresa, ¿qué es lo que hace? Pues al comprar materia prima de un proveedor extranjero, al elaborar el pedimento y cruzar la frontera, ahí tiene que pagar el IVA. Y ese IVA pues se junta, normalmente una empresa exportadora se genera un IVA a favor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que se deja de pagar ese IVA en la frontera. Claro, tenemos que cumplir con el retorno de las mercancías, poder comprobar el retorno de las mercancías, pero el ahorro puede ser significativo. Por ejemplo, una empresa, por ponerles un ejemplo, que tuviera 150 millones de pesos de saldo a favor de IVA al mes, por la experiencia más o menos lo que hemos visto es que se reduce a 50 millones de pesos al mes el saldo a favor de IVA, con lo cual es un beneficio para el caso de esta empresa de 100 millones de pesos, ¿verdad? En un solo mes. Y si juntamos aparte varios meses de IVA, pues puede ser 300, 400 millones de pesos de IVA que se están difiriendo, ¿verdad? Entonces el beneficio pues sí es muy significativo, es muy importante, ayuda en la cuestión del flujo efectivo y del capital de trabajo. Otro de los beneficios también podría ser la temporalidad de devolución de IVA, el tiempo de respuesta que tiene la autoridad para poder hacer esa devolución una vez que se solicita ese saldo a favor que tiene la compañía.
Sí, claro, sí. Si bien antes de la reforma que hubo en 2020, los plazos que establecía la autoridad para la devolución de IVA en el caso de las empresas que están certificadas en IMEX era más bondadoso. En este caso eran las empresas que tienen una certificación AAA, era un plazo de 10 días, AA 15 días y cuando era una A era 20 días. Y decidió quitar este beneficio. Sin embargo, en la práctica es muy común que podamos ver que aún sigue estando este beneficio. Si la empresa se encuentra certificada, hemos tenido devoluciones que siguen siendo en un plazo de 3 a 5 días hábiles, a lo mejor un poquito más de tiempo. Claro, de vez en cuando también llega algún requerimiento a la autoridad solicitándonos información, pero sin embargo, si se cumplen estos requerimientos y se entrega la información, sigue ese flujo de efectivo que espera la compañía como un beneficio por estar certificada. Sí, en estos tiempos se vuelve más importante recientes por las tasas de interés, que como por la misma lucha contra la inflación, el Banco de México ha incrementado las tasas de interés en el país. Entonces, en la medida que la empresa maneja mejor su capital de trabajo, pues pueden evitarse ese pago de esos intereses, ¿verdad? Entonces, hay un doble beneficio, digamos, por decirlo así. En algunas empresas también miden el desempeño financiero de la empresa por los activos que la empresa tiene. Entonces, cuando este beneficio permite tener una cuenta por cobrar de IVA menor, ¿verdad? Y reduce los activos financieros de la empresa y hace que la empresa sea más rentable, ¿verdad? Entonces, es un beneficios muy atractivos que tiene la certificación IVA-IEPS. De acuerdo, entonces, como beneficios, el primario pues es el capital de trabajo, el no hacer el pago del IVA en el momento de las importaciones temporales y que te permite ese diferimiento del pago y que te mejora el capital de trabajo, ¿verdad? O sea, te ayuda a las empresas para pues no estar financiando ese pago de IVA y definitivamente pues mejora el capital de trabajo. ¿Cuáles serían los retos para el adecuado cumplimiento con estas certificaciones? Me refiero a pues el ser una empresa certificada IVA-IEPS pues te implica los beneficios, pero también cuáles serían las obligaciones o cuáles son los retos para cumplir con la certificación de IVA-IEPS. Sí, mira, ya habíamos hablado de los beneficios que a nivel financiero, pues realmente sí es algo importante dentro de una maquiladora, en este caso por todo el tema de importaciones que tenemos y la manufactura que se maneja aquí en México, pero también creo que es uno de los regímenes que tiene muchas obligaciones. Así como tenemos beneficios, también tenemos obligaciones que tenemos que cumplir dependiendo todas las certificaciones que nosotros tenemos para operar, ya sea, ya llámese IMEX, IVA, OEA, CITIPAC. Pues entonces tendríamos nosotros que tener un mejor control interno y conocimiento para poder decir el cumplimiento de todas estas operaciones es lo que me va a ayudar a mí a mantener mi certificación de IMEX. ¿Por qué se vuelve importante? Porque si no dejamos nosotros de decir que es un financiamiento del IVA, es decir, nosotros estamos prorrateando ese IVA. Pero ¿qué pasa si no cumplimos con todos esos requisitos? Pues entonces tendríamos que pagar ese IVA que tenemos nosotros como crédito. Y ahí es en donde se vuelve interesante la parte financiera, porque dices, tengo un beneficio financiero, pero si yo pierdo mi certificación, tengo la capacidad económica para poder responder y pagar ese IVA que yo tengo financiado. Y sobre todo, ¿cómo voy a seguir operando? Entonces ahí es en donde se vuelve importante y decimos que hay un reto importante para cumplir todos esos lineamientos que hoy en día son más sencillos para la autoridad detectarlos. ¿Sí? Podemos hablar sobre el tema del anexo 24, es decir, nuestro anexo 24 realmente está mostrando la información correcta que concuerde con nuestro sistema de control de inventarios,
con nuestra contabilidad electrónica, nuestro sistema de control de inventarios cumple realmente con todos los requisitos que nos marca IMEX para nosotros poder operar, nos da la información que realmente requiere la autoridad una vez que tengamos esa revisión por parte de la autoridad y nos diga, entrégame tu reporte de sistema de control de inventarios para saber exactamente si concuerda con lo que tú me estás reportando en el SAT. Ahora, ¿qué te dicen tus billetes? ¿Qué te dice tu inventario físico? Entonces ahí es en donde vemos uno de los principales retos como maquiladoras, el mantener realmente el cumplimiento al día de todos esos procedimientos. Sí, es muy importante porque precisamente el pasado 5 de julio el SAT emitió un comunicado en el que informa que va a iniciar una vigilancia más profunda en el caso del registro de empresas certificadas de IVA y IEPS a partir de situaciones que ellos comentan que han ido detectando derivado de estas auditorías que han estado mandando a los contribuyentes, ¿no? Y de las que hemos sido objeto la mayoría que está en la industria. Y pues a partir de ello podemos empezar a tener un cumplimiento de las obligaciones fiscales más detallado, porque pues ya se tiene un cumplimiento, pero cada vez el SAT es más requisitoso en los puntos que nos manda en cada acto administrativo y pues cumplirlos es todo un reto para cada una de las compañías. Claro, y yo creo que esto inicia con la nueva reforma fiscal del paquete 2022, cuando se hace obligatorio en el dictamen fiscal revisar los anexos de comercio exterior. Cabe mencionar que esos anexos ya existían, pero para la empresa que estaba obligada a dictaminar era opcional si quería cumplir con esos anexos 24 y mencionarlos dentro del dictamen fiscal. Entonces, ¿qué nos dice ahora la reforma 2022 para el dictamen fiscal para presentarlo ahorita en el 2023? Pues bueno, que hay que revisar todo el tema de comercio exterior y verificar que realmente cumpla y esté al día con todos esos requisitos dentro de nuestras importaciones. Entonces, y se vuelve más complicado con las sanciones que le dan al dictaminador. Es decir, autoridad te dice, tú dictaminador, tú tienes que revisar todas esas compañías, agregarme comercio exterior, pero también si tú me dices que es una emisión de unos estados financieros dictaminados sin salvedades, voy yo y la reviso y detecto que si hay alguna salvedad, entonces la sanción sería para ti, auditor dictaminador. Entonces, ¿qué es lo que hace que las revisiones por parte de los auditores pues, sean más rigurosas? Y creo yo que en ese momento es cuando todas nosotras empresas que nos dedicamos a hacer la importación, que somos maquiladora pura, que somos toll manufacturing, nos damos cuenta o nos dimos cuenta que realmente nos faltaban a lo mejor algunos controles y esa información ya la tiene la autoridad. Entonces dices, de ahí está partiendo para iniciar esas campañas de revisiones, de cumplimientos dentro de las maquiladoras. Cabe mencionar que si la autoridad dice, yo te estoy dando un beneficio, pues bueno, entonces cúmpleme con todos estos lineamientos, que sabemos que son muchos, pero hoy en día la autoridad tiene suficiente información para detectarlo. Entonces, ¿qué es lo que está obligando ahorita a las compañías? Trabajar de manera preventiva, más sin embargo, nos está obligando a nosotros a capacitarnos más, a tener mejores prácticas dentro de todos nuestros procesos de manera interna en todos los departamentos. Es decir, no dejarle la responsabilidad solamente a comercio exterior o solamente a finanzas, sino decir, ¿sabes qué? Es un proceso de muchos departamentos que están ligados, que van a trabajar en conjunto para poder cumplir con todos esos lineamientos que nos está pidiendo la autoridad. Anteriormente decíamos, existe el tabú de comercio exterior es el responsable al 100% y el departamento de compras es el especialista y él sabe que tiene que tener los contratos de los proveedores. Fiscal sabe que tiene que solicitar esa devolución de IVA y que tiene un tope máximo anual de rechazos de devolución de IVA y si no afecta a MIMEX, pues no, realmente no, o sea, realmente el experto de control interno, de compliance, de cumplimiento, tendría que ir a esos departamentos y decirles, bueno, vamos a trabajar en conjunto, estas son las responsabilidades de IMEX y qué departamentos están involucrados, ¿sí?
Entonces, Sí, ese cambio que mencionas es muy importante en que se entró en vigor este ejercicio, en el ejercicio ahora 2023, donde los auditores externos, aparte de dictaminar la información financiera de la empresa, dictaminan las operaciones de comercio exterior, ¿verdad? Y eso luego implica más trabajo, pero también da seguridad a la empresa, porque al menos un tercero vino, le dio una revisada aleatoria a las operaciones y puede certificar que se está en cumplimiento, ¿verdad? Si hubiera algo grave que no se está cumpliendo la empresa, el auditor seguramente la detectaría. Y la otra cuestión es que también hay penas mayores para los auditores ahora cuando no, digamos, no dan a conocer algún incumplimiento fiscal. Entonces eso también lo que hicieron, los obligó a los auditores a ampliar las muestras de las diferentes operaciones que revisan. Y eso también, aunque implica más trabajo para los contadores de las empresas, también da un cierto grado de mayor seguridad también en cuanto al cumplimiento. Como retos y oportunidades para el cumplimiento, pues hemos platicado de la interacción entre más áreas de la organización, o sea, no es un solo departamento, estamos hablando la gente de logística, comercio exterior, la gente de finanzas, la gente de contabilidad, de impuestos, inclusive alinear ciertos procesos con proveedores y clientes, ¿no? También habíamos en algún momento analizado la importancia de poder integrar pues a varias áreas de la empresa, inclusive procesos hasta actividades productivas, ¿no? Porque pues al final, pues ellos son los que tienen físicamente el control de los activos, el control de los inventarios y ya será parte del equipo el estar conciliando todos esos, que lo que dicen los reportes coincidan con la realidad, ¿no? Y ante esto, no sé, ¿qué recomendaciones se les ocurre, podemos comentar respecto de, para poder mantener el cumplimiento de las obligaciones de los programas de IVA y IEPS? Fíjate que algo que, muy en línea de lo que estás comentando, en el caso de la empresa de acá donde yo trabajo, en algún momento se propuso el crear un subcomité de IMEX, le llamamos subcomité de IMEX, y está principalmente integrado por gente de impuestos, comercio exterior, logística, ¿verdad? Finanzas, ¿verdad? Y también vienen en representación los directores de finanzas, los directores de manufactura de las plantas. Entonces, ese subcomité nosotros sesionamos cada mes y ahí se ve todo lo que es el cumplimiento, un seguimiento del cumplimiento, donde se dice, no, pues ya se presentó el informe de IMEX o ya se presentó el informe de IVA y EPS, algunos indicadores y métricas, donde, por ejemplo, se le da seguimiento al inventario, que el inventario contable que tenemos registrado en estos libros y el inventario del anexo 24, que no existen diferencias significativas. Y cuando existen diferencias significativas se investigan y se revisan las causas raíz. Se ponen en coordinación el equipo de inventarios rotativos de la fábrica y la gente de comercio exterior. Entonces, a veces, a la hora de investigar, se busca la causa raíz de las diferencias. Entonces, se llega hasta tratando de llegar al fondo, ¿verdad? Entonces, a veces alguna diferencia, pues se debe a ciertas fallas en algunos procesos que puede ser embarques, puede ser recibos, puede ser los consumos, las listas de materiales, hay muchas causas diferentes y constantemente se está trabajando en eso y eso, si nosotros tenemos bien conciliado el anexo 24, de ahí deriva la información para la certificación IVA y EPS y también nos da la tranquilidad de que también está correcta esa información. Claro, yo creo que ahí le podríamos agregar también, si lo vemos un poquito de manera operativa, el conciliar esa información con contabilidad. Es decir, yo ya veo la congruencia entre mi anexo 24
y lo que yo tengo en mi sistema de control de inventarios y lo que está reportando comercio exterior. Pero creo que un punto muy importante también es el tema de la contabilidad, es decir, tener la claridad de la operación de la contabilidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede hoy en día cuando nosotros recibimos una auditoría por parte de la autoridad? La autoridad lo que espera es decir, dame toda la parte o la evidencia de este expediente de pedimento. Es decir, muéstrame el pedimento, muéstrame el pago y sus registros contables. Entonces, cabe mencionar que hoy en día tenemos los sistemas que tratamos que sean un poquito más fáciles para operarlos y tenemos operaciones que ya son de manera automatizada, pero al ser automatizada los vuelve globales esas operaciones. Es decir, yo tengo una póliza global, tengo pagos globales porque es más sencillo el control de la información a nivel contable. Pero ¿qué sucede si el día de mañana yo quiero el expediente de ese pedimento? Entonces, ¿dónde encuentras el registro contable? ¿Dónde está la claridad de la contabilidad? Que recordando los principios básicos de la contabilidad, pues nos dice que la información tiene que ser clara y precisa. Entonces, si nosotros no tenemos esa claridad, se vuelve complicado poderle explicar a la autoridad o responder a una auditoría, entregarle esa papelería o esa documentación que es base para nosotros poder decir si aplica o no aplica esa sanción que nos quieren imponer. Entonces, yo creo que es importante que dentro de esa contabilidad hacerle mención al contador y decir, yo tengo estos pedimentos, pero para mí es importante que sean visibles y detectables de manera práctica. ¿Por qué? Porque también suceden los pagos a los agentes aduanales. Tú dices, bueno, yo no quiero 10 facturas de todos los gastos que yo tengo por el agente aduanal. Entonces el agente aduanal dice, yo te facturo y te facturo todos esos gastos que conllevan la importación. Sí, entonces tú dices, bueno, pues detállame tu agente aduanal en la factura todos esos detalles para que el día de mañana que a mí me quieran requerir ese pedimento, pues yo le entregue mi pedimento, le entregue el registro contable y los pagos, pero que sea una información clara y precisa, que eso va a ser elemental para la atención y para poder decir si aplica o no aplica esa multa, ¿no? O esa sanción. Ahora, uno de los puntos también es tener esa consistencia con la información. ¿Por qué? Porque hoy la autoridad lo que está tomando como base para la revisión de las auditorías, pues es el anexo 24 que nosotros estamos reportando, más aparte la contabilidad electrónica, que es lo que estamos nosotros reportando en contabilidad electrónica, más aparte lo que menciona nuestro sistema de control de inventarios. ¿Realmente tiene una congruencia esos 3 puntos? Podría decir que es algo muy sencillo, que es algo muy simple, que sí debería de coincidir, pero que en la práctica real no sucede. Entonces sí es importante decir, bueno, déjame generar un proceso de control interno que me permita tener la comunicación de esas áreas y coordinarnos y saber qué información es la que nosotros vamos a reportar. ¿Por qué? Porque esa información la tiene la autoridad de una manera sencilla y me dice a mí, oye, es que tú en contabilidad electrónica me estás reportando tanto saldo de inventarios. Tú en tu declaración anual, pues me estás reportando otro saldo inicial de inventarios. En el anexo 24 me mencionas otro saldo si nos enfocamos en el inventario. Pero ahora, ¿qué sucede con los activos fijos? Tú dices, bueno, los activos fijos también los estamos contemplando con el lineamiento que nos deben de pedir. ¿Qué es lo que está considerando como activo fijo nuestro agente aduanal o comercio exterior? Que dice, bueno, para mí es un activo fijo, pero para contabilidad dentro de mis políticas no es un activo fijo, lo tengo como gasto. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la comunicación? Porque esa información también es importante. Ahora, ¿cumple con todos esos requisitos el activo fijo? Tú dices, bueno, el CFDI, si es una maquinaria que tiene 10 años, 20 años, 30 años, sí, fíjate que ahí, sí, definitivamente de acuerdo a la experiencia, lo que me ha tocado a mí en auditorías de comercio exterior, la parte de activo fijo, en mi opinión, es la más importante, porque activo fijo, en caso de que se detecte un incumplimiento, que no se porque la autoridad llega y te dice, compruébame la legal estancia del activo en el país. Entonces le tiene uno que dar una factura de un proveedor nacional o la factura del proveedor extranjero y su pedimento. Y si no, el problema es que a veces
Los activos, pues a lo mejor tienen 20 años en la empresa, tienen 10 años, 15 años o más, y no encontramos esos archivos. Entonces, por eso es tan importante tener un archivo exclusivo, quizás en una parte especial del activo fijo. Y por cada máquina que tenemos en la empresa, ir guardando su factura, ya sea nacional o la factura y pedimento de importación, ¿verdad? Y que ese esté bien resguardado, porque pueden pasar muchos años y cuando llegue la auditoría no lo van a pedir. Ándale, y asegurar que la información dentro del CFDI sea correcta, o sea, decir que mencione el número de serie, la marca, el modelo, el costo, que no se modifique sobre todo esa máquina, que tú dices, bueno, yo la tengo en la máquina, pero que no se vaya a modificar o se vaya a transformar, y más si es una importación, ¿no? Entonces ahí ya lo llamamos contrabando de mercancía. Entonces sí es importante confirmar, o sea, y asegurarnos que ingeniería pues no modifique esas máquinas, que la información que tiene el CFDI por parte de contabilidad coincida con el etiquetado que tiene la máquina, ¿verdad? Sí, se tienen que estar haciendo inventarios periódicos de las máquinas, de floor to file y file to floor, o sea, del piso a los documentos y de los documentos al piso, porque cuando nos han hecho auditorías de las autoridades, toman una muestra del libro del auxiliar de activo fijo y luego nos dicen, ¿dónde está la máquina? Y luego al revés, toman máquinas del piso aleatoriamente y te dicen, dame su documentación. O sea, hacen la doble prueba. Entonces, por eso es importante periódicamente hacer un inventario, así como hacemos un inventario de la materia prima, hacer un inventario del activo fijo, de las máquinas. Claro. De acuerdo. Bueno, como recomendaciones, yo creo para ir cerrando, pues hablamos de establecer un comité, capacitar a la gente, tener actividades de control como hacer conciliaciones, hacer auditorías, hacer inspecciones físicas de los activos, de los inventarios, conciliar el saldo del crédito del IVA, etcétera, ¿no? O sea, hacer un poquito más actividades de control. Ya para ir cerrando nuestro podcast, no sé si podemos ir cada quien dando sus conclusiones finales y despedirnos de la grabación. Claro, bueno, yo recomendaría prácticamente una auditoría antes del cierre del ejercicio fiscal, revisando los principales puntos que nos piden nosotros como requisitos para certificación de IMEX, ¿no? Asegurarnos que la información sea congruente partiendo de la contabilidad, recordando que toda la auditoría inicia desde mi registro contable y desde ahí tenemos nosotros que partir con todo con lo que sigue, ¿no? Nuestra compra, nuestra venta, el pedimento, nuestros registros de activo fijo, los saldos de inventario que sean congruentes con el inventario físico, con nuestro sistema de control de inventarios, con contabilidad electrónica, revisar el tiempo de retorno también de la mercancía, que es súper importante, revisar el IVA que tenemos nosotros como crédito, tener cuidado con las devoluciones de IVA, de no sobrepasar el monto que nos pide a nosotros IMEX, si no la perdemos, o nuestro registro de padrón de importadores. Entonces, básicamente yo creo que sí sería una auditoría previa a un cierre fiscal para asegurarnos que tengamos nuestra información congruente y, si no, hacer esos ajustes necesarios antes de finalizar el cierre. Bueno, por mi parte yo creo que un punto importante muy ligado a lo que comenta Cindy es monitorear el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero quizá muy de la mano en el cotejo de la normativa, porque quizá se nos pueda ir a alguna actualización que sacó el SAT por medio de alguna regla y algún periodo de tiempo que antes nos daban se reduzca, o al revés, alguna regla se derogue, y esto nos va a mantener al margen de poder cometer algún error. O sea, lo podemos detectar y corregir oportunamente lo que nos pueda estar fallando para, en caso de ser objeto de una auditoría, estemos cumpliendo con lo que nos va a solicitar la autoridad y con ello pues mitigar alguna multa o algún riesgo que podamos tener. Sí, en el caso mío yo considero que
son unas grandes herramientas, lo que es el IMEX, la certificación de IVA y todo, que la autoridad pone a disposición de las empresas y ayudan mucho a elevar la competitividad de las empresas y poder ser competitivas ya en el mundo actual globalizado que tenemos, aprovechar estas herramientas. Sí requerimos estar preparados para las auditorías y tener un equipo fuerte de cumplimiento, con conocimientos, con capacitación constante y todo, pero sí trae beneficios importantes para las empresas. IMEX, tanto el registro IMEX como la certificación IVA y IEPS. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta transmisión, al equipo de Index y también pues invitar a todo el mundo a que nos sigan en las redes sociales de Index Nuevo León. Muchas gracias. Hablemos de manufactura.